Hola, hola amiga, ¿cómo estás? Hola, hola amiga, ¿cómo estás tú? Por aquí todo muy bien. Por aquí todo bien, como verás, bien arropada. Yo también. El Estamos clima con se puso frío. helado. Sí, señor. Pero bueno, aquí estamos con este calorcito entre dos amigas que conversan sobre diferentes temas y vamos a darles la bienvenida y saludar a todas las personas que nos escuchan, que esperamos que estén súper bien. Así es. Y cambiando un poco el tono de las bienvenidas, voy a empezar por el final y les voy a decir que nos sigan, que le den me gusta a los capítulos. Todos los episodios están en Spotify y en YouTube. Tenemos nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Vayan allí y apóyennos porque eso también nos sirve de ánimo y de impulso para seguir grabando, para seguir compartiendo esto con ustedes. No solamente el capítulo completo, sino también nuestros shorts, para que se enteren con pequeñas píldoras de qué van los episodios y luego puedan escucharlo completamente. Como siempre, la idea de este podcast es conversaciones genuinas de cosas que se nos vienen a la mente como dos mujeres que ya hemos vivido diferentes etapas de nuestra vida y cómo enfrentamos las diferentes situaciones que se nos presentan. En este caso, esa experiencia que nos dan los años. Y, y tocando el tema de la experiencia de que vamos a hablar hoy, porque tiene mucho que ver. Sí, señor. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentamos a esta edad el desafío de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es interesante en el caso nuestro que hemos vivido diferentes etapas y el desarrollo tecnológico durante estas etapas. Porque, a ver, cuando nosotros nacimos, recién estaba la televisión en blanco y negro y hemos pasado por un desarrollo tecnológico que creo que ninguna otra generación ha vivido como lo hemos vivido nosotros. Nuestros hijos no tienen ni idea de lo que era un cassette donde grabábamos y cuando el cassette entonces se enrollaba que teníamos que darle con un lapicito para que la cinta otra vez se colocara. Para ellos eso es algo imposible. Y mira lo que es hoy en día que escuchamos música directamente online. Entonces hemos vivido diferentes etapas. Y la inteligencia artificial es algo que no es del futuro. La inteligencia artificial está desde ya en nuestras vidas. Y digo que desde antes, porque si nos ponemos a ver las diferentes aplicaciones, el desarrollo en que han tenido los sistemas de computación, etcétera, todo eso está ligado a inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora hay como una especie de despliegue porque hay nuevas aplicaciones, nuevas formas de interactuar con la inteligencia artificial. Yo diría que más bien es por eso, porque tenemos la oportunidad de interactuar con la inteligencia artificial. Antes simplemente estaba embebida en algo que estábamos utilizando. Pero ahora, ¿qué hacer con este nuevo tipo de inteligencia artificial en la cual estamos sumergidos ya? Porque ahí hay como mucho entusiasmo por algún lado, hay mucho rechazo por otro lado, hay una comunicación que en algunos casos es buena y en algunos casos no es tan buena y te levanta las antenitas, te pone alerta de qué es lo que puede suceder con este tema y cómo adaptarnos. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Qué es lo que has percibido tú? ¿Qué es lo que sientes ante esto? Sí, realmente en el último año han sido sentimientos encontrados, ¿sabes? Porque hasta creo que inicios del año pasado, es lo que tú dices, utilizábamos aplicaciones o trabajábamos con software que en el fondo había una inteligencia artificial asociado a ello, pero no era esa interacción directa. Ahora tenemos todos estos chats que podemos, dependiendo del que sea de nuestro gusto, preguntarle cosas, interactuar con ellos de manera directa. En el nacimiento de estos chatbots, no estaba tan mejorada, por decirlo de alguna manera, la tecnología. Entonces muchas veces la gente ni siquiera lo utilizaba porque las respuestas no eran tan reales o eran respuestas un poco dispersas, pero ahora es impresionante el cómo ha ido evolucionando la IA
y cómo ahora le podemos preguntar de cualquier cosa siempre y cuando esté bien hecho el prompt. Y ahora incluso tenemos nuevas palabras en nuestro lenguaje como lo del prompt. Y lo que te decía de que tenía sentimientos encontrados porque el año pasado, cuando todavía no la utilizaba, de vez en cuando le preguntaba cosas de tecnologías o cosas muy actuales a mi hijo. Y mi hijo me decía, pregúntale a ChatGPT. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero respóndeme tú. Cosas que no tenían que ver a lo mejor con mi profesión, que tenían que ver más con esto de la tecnología. Y entonces él me decía, pregúntale a ChatGPT. Y eso fue una y otra vez. Y yo le decía, no, yo no le voy a preguntar a ningún ChatGPT. Me metía igual por Google y tal. Y ya llegó un momento, incluso cuando preguntas o cuando colocas algún tópico en Google, en muchos casos lo primero que te sale es la respuesta de la IA. Y luego te sale lo normal que nosotros encontrábamos antes, que eran diferentes páginas o imágenes o videos con respecto a ese tema que tú querías investigar. Ahora te sale la visión de la IA y luego te salen las páginas web y todo esto. Como pasa, tú bien lo decías, con todos estos avances de la tecnología durante toda nuestra vida en los diferentes ámbitos, porque cuando hablaste del cassette, a mí se me vino cuando llamábamos con el teléfono de disco. Y los primeros celulares eran los llamados ladrillos, que eran así inmensos. Y hoy la gente que tenía esto era gente pues que tenía muy buena posición económica porque no era una tecnología que estaba disponible para todo el mundo porque era muy costosa. Y con toda esta parte tecnológica que tiene que ver pues con las computadoras, a medida que pasa el tiempo se va haciendo más accesible, no a todo el mundo. Y así ha pasado con la IA, porque antes incluso las mejores versiones de la IA había que pagarlas. Las que no, divagaba mucho, no te daba como un plus. Ahora ya no. Ahora la versión gratis es, o sea, es increíble siempre y cuando la sepas manejar. Cuando la empecé a utilizar, dije, mira, sí puede ser una buena herramienta. Vino ahí como que la duda de que sí la puedo incorporar. No sabía muy bien cómo utilizarla, entonces empecé a investigar, empecé a ver videos, porque la realidad es que yo sentía que si no la incorporaba tanto para mi trabajo como incluso para el día a día, me iba a quedar atrás, me iba a quedar obsoleta, porque realmente ya la IA, como tú dices, está, pero es que va a ser el futuro en muchísimas cosas. Y ahora la utilizo a diario. Es más, antes de comenzar este episodio, la usamos. Entonces, Exactamente. pero sí hay que tener ahí un cuidado del cómo la usamos, de el cómo interactuamos con ella y establecer ese límite de que ella no nos sustituya por completo a la hora de redactar algo, a la hora de si, por ejemplo, le vamos a preguntar algo, luego contrastar esa información y no creernos todo lo que dice. Yo te estoy hablando que todo esto pasó en aproximadamente un año, quizás un poquito menos. ¿Cómo fue en tu caso esa progresión? A ver si es similar a la mía o diferente. Creo que la empecé a utilizar también mucho desde el año pasado, un poco, tal vez un poquitito antes, sobre todo para el tema del trabajo, para facilitarme ciertas cosas, redacción de documentos, porque dentro de lo que yo hago hay mucho de lo que yo le pongo, pero que yo luego lo tengo que colocar en un documento. O que tengo que llevar adelante un proceso y redactar el proceso, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que eso te quita tiempo, ¿ok? Tiempo productivo para poder atender más cosas. Entonces empecé con el tema, bueno, ¿desde qué punto yo, si la utilizo, me puede facilitar ciertas cosas para yo poder agilizar mi propio proceso de asesoría que yo doy? Y bueno, sí, tengo que reconocer que sí me ha ayudado, incluso, sobre todo cuando quiero redactar cosas en inglés que las quiero hacer como más formales. Me ayuda mucho, o sea, yo establezco todo, absolutamente todo lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, lo escribo en inglés, todo lo que quiero decir, y luego simplemente le pido, reacomódame esto de una manera profesional o dame datos con respecto a esto, para de esa manera yo poder mejorar aún más lo que estoy haciendo. Pero tal cual como tú dices, luego ha sido ya parte de otras cosas mucho más sencillas como mejórame esta foto. Por ejemplo, que entonces tú le subes la foto y le pides qué es lo que quieres que arregle de la foto, cuál es el ambiente que quieres que tenga, y es impresionante todo lo que puede hacer.
para mí ha sido incorporarla también por un tema de curiosidad, un tema de intriga, de qué es lo que me va a dar, cuál va a ser la respuesta frente a toda la información que yo le coloco para saber qué es lo que voy a obtener. Es como un juego. Ha sido como incorporar un juego. Pero lo cómico de todo esto es que no todo el mundo lo ve de esa manera. Por la tendencia probablemente que tenemos nosotras lo vemos desde esa manera, pero hay mucha gente que no lo ve así. Y como la comunicación que se está manejando sobre la IA es justamente más bien contraria, no entendiendo de que te puede ayudar a que tú mejores, sino ha sido más bien de que el riesgo de que te pueda sustituir. Entonces no sé si hay mucha gente que o no está tomándolo en serio todavía, o no se da cuenta de la rapidez con la que avanza, o sencillamente me asusto y no hago absolutamente nada frente a eso. Sé cómo de alguna manera lo estamos viviendo hoy en día. Creo que se está viviendo desde todas esas perspectivas que tú estás diciendo, dependiendo de la persona y cómo lo usemos. Si lo usamos solamente por jugar con fotos o con hacer preguntas divertidas o por ver qué nos responde ante una curiosidad, o si lo estamos utilizando en nuestro trabajo, o si realmente ni por trabajo ni por curiosidad nos hemos puesto a curiosear dentro de lo que es la inteligencia artificial, que ojo, nosotras estamos hablando solamente como de la puntita del iceberg, ¿no? Estamos hablando de los chatbots, estamos hablando de cambiar una foto, pero obviamente las aplicaciones que hay de la IA en diferentes áreas, muchísimos más complejas, es impresionante. Y yo sí creo, Andrea, porque te lo digo, ahora que yo he estado investigando mucho del mercado laboral para ver si paso de emprendedora a dependiente, es impresionante. Yo sí siento, y se lo decía, se lo conversaba a mi esposo hace unos días, yo dije, hay muchísimos trabajos que efectivamente van a desaparecer. Y si estamos en esas áreas que van a desaparecer, nosotros no podemos hacer nada contra el avance de la inteligencia artificial. Es decir, no, es que aquí ya no está la IA y me tienen que contratar. No, lo que tenemos al final es que adecuarnos, saberla utilizar y obviamente detrás de una inteligencia artificial o de un software o de una herramienta de trabajo que utilice la IA, tiene que haber un ser humano que sepa manejarlo. Tenemos que actualizarnos, tenemos que tratar de montarnos en la ola, que es verdad que para nuestras edades, yo no digo que cada vez sea más difícil, pero algunas veces yo no sé si a ti te pasa, que dices, como hemos pasado por tantas etapas y por tantos cambios durante toda nuestra vida, no solamente tecnológicos, sino en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros casos, migraciones, o sea, muchísimas cosas, que hay un momento que si a uno le da como un cansancio, uno dice, ahora tengo que aprender esto. Uno dice, Es como que no se y es verdad. termina nunca. Y yo creo que no se va a yo creo que no se va a terminar, y a lo mejor no nos haremos las más expertas como los muchachos más jóvenes. El año pasado estuve investigando un poco de la IA, incluso estuve colaborando en un artículo de la influencia de la IA en la enseñanza de la química. Y cada vez más hay universidades que involucran materias que tienen que ver con eso, o sea, cómo yo utilizo dentro de la química como profesión el uso de la IA, en qué áreas las puedo involucrar, cuáles son las diferentes IA, o sea, los nombres de los diferentes software que las utilizan y todo esto, ¿no? Y bueno, y dependiendo de lo que cada quien decida especializarse, tendrá que aprender más de una que de otra. Y ya entonces, ¿qué nos toca? Así queremos seguir vigentes o queremos seguir trabajando en nuestra área o en la experticia de cada quien, pues vamos a tener que trabajar con ella, aunque sea a nivel de usuario. No vamos más allá a aprender a programar ni nada de eso, que incluso ahora mismo no es ni tan necesario. Ya están los expertos matemáticos, los computistas, licenciados en sistemas que harán eso, pero el mercado laboral ahorita, dentro de la ingeniería, que bueno, que es mi área macro, las personas que están buscando con mayor auge y en mayor proporción son personas que trabajan con esto, no directamente la IA, pero que trabajan con todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información. Entonces, tenemos que tener, aunque sea un mínimo de información y de uso para seguir vigentes, ¿no? Si queremos seguir desarrollándonos en nuestra área de experticia o el área donde estamos trabajando, y eso involucra todas las áreas, o sea, la salud, los negocios, todas las áreas del conocimiento. Ninguna se va a escapar.
porque incluso hablaba con mi esposo, ya hay robots que operan a las personas, es verdad, no está el robot Claro. solo, el cirujano está atrás, pero la realidad es que de aquí a unos cuantos años, mira, a lo mejor ni siquiera el cirujano va a estar de atrás. Lo mejor va a estar el robot ahí y el cirujano va a estar desde arriba mirando la cirugía y dirigiendo al robot, diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Y el robot haciendo, no teniendo el contacto directamente el cirujano con el paciente dentro de la sala de cirugía. O sea, las cosas pueden ir muy rápido y de hecho se dice que estamos entrando en una era donde el cambio tecnológico se va a ver como una vorágine. Y entonces ahí depende de nosotros cómo actuamos, porque el cambio no es una opción. O sea, el cambio de incorporar la inteligencia artificial en nuestras vidas no es una opción. La única opción que nosotros tenemos es cuál es nuestra actitud frente a eso, cómo la enfrentamos, la adoptamos o no la adoptamos. Y si nos vamos a algo chistoso, por ejemplo, ¿quién no vio los supersónicos? Qué Sí, claro. mejor, qué mejor caricatura que nos mostró hace, ¿cuánto? 40 años atrás, lo que era la inteligencia artificial, tecnología futurista en una caricatura donde hoy en día nosotras nos estamos viendo y estamos hablando a través de la pantalla, tal cual como ellos nos Como mostraban. ellos. ¿Cómo vamos a decir que no vamos a incorporar la inteligencia artificial en nuestras vidas si en el podcast lo estamos haciendo? Dime tú. Claro, claro. Entonces, yo creo que es un tema de, a ver, yo puedo tener mucha experiencia, pero hay que estar claro de que la experiencia que puedo tener tiene que tener un plus adicional, porque si no, definitivamente voy a quedar fuera del escenario. Por lo que tú dices, se está exigiendo hoy en día muchas más cosas y aunque no te lo exijan, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy diseñando algo para un cliente sobre temas de recetas. En un momento lo quise hacer con una figura de Excel muy sencilla para poder llevar control de costos, etcétera, pero ahora me estoy dando cuenta, gracias a la IA, cómo lo puedo hacer de otra manera. E incluso hay aplicaciones que me ayudan a hacerlo para que este cliente pueda manejarlo tranquilamente él y una versión completamente gratuita, ¿ok? Donde él va a tener absolutamente todo, yo le estoy armando lo que él va a utilizar y una vez eso, porque obviamente no es una persona tecnológica, una vez que lo tenga listo, pues sencillamente va a tener que hacer pequeños cambios para actualizar información y con eso ya va a tener absolutamente todo lo que requiere. Entonces, sí creo que nos puede ayudar muchísimo a hacer las cosas de mejor manera, hacer las cosas más rápido, a ser mucho más productivos en lo que estamos tratando de llevar a cabo. Y es como pedirle ayuda a un amigo, ¿ah? Así es Sí, sí, sencillo. sí. Y ahorrar dinero o gastar Ujú. menos dinero, porque la realidad es que el tiempo es dinero. Y cuando tú, por ejemplo, dentro de tus labores o dentro de tu trabajo o dentro de tu día a día tienes que hacer cosas que son repetitivas, es lo que tú dices. Tienes ahí tu asistente virtual que te está facilitando y te está ahorrando tiempo. Y al ahorrarte tiempo, estás ganando dinero o estás ahorrando, no estás contratando a una persona. Incluso lo puedes hacer con una IA gratis y te va a ir súper bien, cosa que un poco en el pasado todavía no pasaba. Y lo otro, te quería preguntar si es tu caso. ¿Te da miedo algo de la inteligencia artificial, más allá de lo que ya conversamos ahorita, de que puede suplir algunos puestos de trabajo o algunas tareas dentro de los puestos de trabajo? ¿Hay algo más que te preocupe de la IA? Yo creo que no he tenido la experiencia todavía, pero no sé cómo me sentiría con un auto que se maneje solo. Creo que ahí me entraría el miedito de realmente De cómo que se no está seas tú la manejando. que llevas el control. Que no sea yo la que lleve el control, porque es como cuando le estás enseñando a manejar a tus hijos, que te entra esa angustia si es que no lo están haciendo bien en determinado momento hasta que ya se sueltan y lo hacen chévere y ya sencillamente tú vas como copiloto tranquilamente. No sé cómo va a ser mi reacción en ese momento al subirme en un taxi que se maneje solo o al tener yo en un futuro un auto que se maneje solo.
O sea, creo que hay tantas cosas que están avanzando que no sabemos realmente cómo vamos a reaccionar frente a eso. Probablemente va a haber gente que no lo incorpore, pero yo no sé si en 30 años más nosotros vamos a ver carros que estén volando. No sé si vamos a tener carros en el pavimento como tal, pero No. adicionalmente vía aérea también. Es tanto lo que yo veo que se viene, tanto lo que cuando yo escucho noticias sobre inteligencia artificial, veo que se están desarrollando tantas cosas. Bueno, en Chicago vi los repartos con estos robotitos, ¿ok? Los repartos en Uber que con el robot que va y te hace el delivery tranquilamente. Yo lo vi cuando viajé a finales del año pasado y fue muy chistoso estar viendo cómo atraviesa la calle, cómo se va en la dirección. De hecho, lo seguimos para ver cómo era. Entonces, sí, definitivamente son muchas cosas las que se vienen. Y decirte que me da miedo, la verdad, lo único que identifico como que me daría miedo tal vez sería ese primer contacto con un auto que se maneje solo. Sin embargo, tengo una amiga que vive en Ecuador que ya lo experimentó cuando viajó a California a finales del año pasado y me dijo, Andrea, la experiencia fue maravillosa, ¿ok? Tito, que vaya lento, Que vaya hasta que lento se al nos hasta principio, que se nos sí, quita el nervio, sí. pero que sí diría yo que tengo que admitir que me da temor es el dejar de estar vigente en lo que hago para prestar el servicio que doy. Sin embargo, fíjate tú que también he visto la contraparte. Yo creo que hay cosas de la inteligencia artificial que nosotros podemos utilizar a nuestro favor, pero también creo que la inteligencia artificial no nos va a poder sustituir en todo. A ver, cualquiera puede meterse hoy en día en un chat GPT, en Gemini, donde tú puedes introducir información y obtener algo de lo que yo hago profesionalmente o algo de lo que tú haces profesionalmente. Sin embargo, cuando tú tienes un verdadero problema, ese chat no te va a solucionar el problema. Entonces allí creo que es donde realmente nosotras con lo que estamos haciendo y con lo que vayamos a hacer en el futuro, vamos a brindar la diferencia. Tal vez sí. Un emprendedor puede decir, yo no necesito a Andrea para crear un plan de negocio. Yo me meto en ChatGPT, le digo lo que quiero armar, cómo lo quiero armar y ChatGPT me lo arma. Sí, pero ¿qué pasa si te equivocas en algo de los datos que estás colocando, tal cual como tú dices, en el prompt? ¿Ok? Porque no tienes la experiencia de lo que es relevante que coloques para poder obtener lo que se ajuste realmente a ti. Y más allá de eso, una vez que lo tienes y te surge algún problema, ¿cómo manejarlo? Porque yo no creo que ninguna de estas alternativas te diga, a ver, es que el problema simplemente está aquí. Imagínate toda la información que tienes que colocar para que te haga un diagnóstico donde te diga, es que el problema lo tienes acá y lo debes manejar de esta manera. Yo creo que frente a eso todavía va a ser muy importante la experiencia humana y el que no dejemos que todo lo haga la inteligencia artificial. ¿Qué opinas tú? Sí, completamente de acuerdo. Y somos seres humanos y creo que no todos, pero la mayoría necesitamos en algún momento ese contacto humano. Que no te lo diga una pantalla, sino que muchas veces otra persona se ponga a pensar contigo, persona, ese contacto humano, porque inclusive, por ejemplo, lo tuyo es negocios, pero en el caso de la salud, o sea, hay personas que le preguntan a su mejor amigo es el ChatGPT y le preguntan allí, ay, me pasó esto, es como si fuera un psicólogo y le puede arrojar información de diferentes corrientes psicológicas, le puede mandar diferentes teorías, le puede subir el ánimo porque de paso está diseñado para ser positivo. Entonces siempre te va a dar ánimo y te dice qué buena la idea que se te presentó. Es muy gracioso porque si estás decaído te puede ayudar. Tú le pones la idea más loca y te dice, uy, esa idea es muy creativa. Algunas veces necesitamos interactuar
con otra persona, definitivamente, no con una pantalla, no con una máquina, por lo menos nosotros lo estamos haciendo por acá, por pantalla igual, pero sabemos que detrás de la pantalla está otra persona, nos estamos viendo y de cierta manera esa empatía que tiene otra persona o incluso menos empatía, porque como te digo, generalmente estos chats son muy positivistas y siempre te dan la razón. Entonces, el que tú te encuentres a lo mejor con otra persona y la otra persona te diga, mira, no, por ahí no es, que a lo mejor no te lo va a decir el chat así, lo necesitas. Y eso no lo vas a encontrar en otra parte, sino que lo vas a encontrar con un ser humano. Obviamente tú le puedes dar un prompt al chat GPT y decir, dime todo lo que puede salir mal de este plan, dime todo lo que me puede decir un hate con respecto a esto, pero nunca va a ser lo mismo que como una interacción person to person, por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que en algún momento te vas a encontrar con alguien que te diga, ay, eso es lo mismo que me dijo ChatGPT? Ya ha pasado en estos días hablando con una persona que estaba haciendo unas consultas técnicas de su profesión y me decía, es impresionante porque las interrogantes que se me presentan o lo que yo estoy investigando o los conocimientos que ya tengo, cuando yo pongo algo que quiero ver si mi criterio está bien o no está bien, lo pongo en el chat GPT y me da la respuesta técnicamente lo que debería ser. Cada vez, obviamente, la inteligencia artificial está aprendiendo con todo eso que nosotros la estamos alimentando y hay especialistas de cada una de las áreas por detrás, evaluando sus respuestas, evaluando de dónde obtiene esas respuestas, de páginas web donde las fuentes sean confiables, entonces, evaluando para que cada vez se afine más, para que cada Claro. vez sea más precisa y sea la mejor respuesta. Sí, es que cada vez la mejoría que le van haciendo a todo esto es justamente alimentándolos con mayor información de fuentes confiables, como tú dices, de estudios, etcétera. Ahora, ¿cuál es el desafío para nosotros? Antes del desafío, te iba a mencionar lo que a mí me da miedo. Verdad, verdad, Porque verdad. ¿sabes por qué? Porque me quedó ahí eso dando vuelta cuando tú mencionaste lo de las fotos, lo de que puedes cambiar la locación y todo. Y me llegó en estos días inclusive, imagínate, un correo de un banco donde Ujú. decía dentro de bueno, de todas los alertas que hacen de seguridad, que decían, cuidado, su voz, su cara, puede ser, por decirlo de alguna manera, como clonado, puede ser utilizado por una inteligencia artificial y, y puede obviamente usurparte. Eso a mí me da miedo, porque ahora no solamente, ay, me llegó un correo no deseado, me llegó un link, le di al link y ay, me robaron el correo, o se metieron en mi WhatsApp, sino que efectivamente con la exposición en las redes sociales, o muchísimas personas estamos haciendo cosas de cara a las redes sociales. Incluso este programa que nosotros estamos utilizando tiene un botón de inteligencia artificial donde nos ayuda a mejorar la voz, donde nos ayuda a hacer cambios, ¿no? Para que haya una mejor calidad de lo que estamos haciendo. Y eso a mí me da miedo, ¿no? Porque tú antes decías, bueno, yo puedo comprobar que esa otra persona que está del otro lado, por ejemplo, de un correo electrónico, es la persona porque me puede hacer una videollamada o porque me puede mandar una nota de voz y yo puedo corroborar que esa persona es. Pensaba yo también en lo de las fotos que tú decías, bueno, imagínate, ya esas sesiones de fotos, ibas cambiando de locación, te tenías que cambiar tú la ropa o el maquillaje y ahora una IA te lo puede hacer. Incluso te puede cambiar, tú dices, mira, tú decías en el otro capítulo, es que quiero menos cintura, bueno, vamos a ponerle menos cintura. Puede cambiar hasta tu apariencia física y de esa manera, si no está bien utilizada, puede servir para engañar a otras personas. Eso a mí me preocupa. O sea, me trajiste cuando Tim me pidió la primera vez que le mandara una foto tal cual como yo estaba para ver si era real, si era igual a la de mi perfil. O sea, Pero tal cuántos cual. memes no hay de eso, ¿no? Y bueno, O y sea, estamos es hablando de que los programas para editar fotos y videos ya tienen años de años. O sea, ni siquiera estamos hablando de la IA. Pero es que con la IA cada vez va a ser. Tú ahora ves videos que los hace la IA y uno puede identificar qué es o no es. Si es IA o no lo es.
pero va a llegar un momento que seguramente ya no vamos a poder ver la diferencia. Que de hecho una de las cosas que dicen con respecto al cambio en redes sociales es justamente eso, que va a llegar un momento en el que ya todo el mundo hace cosas con inteligencia artificial, que lo que más se va a valorar es lo que se haga de manera auténtica, porque ya como que no vas a creer en nadie. Pero adicionalmente a eso, lo otro que yo veo es que de alguna manera ¿cómo nos deberíamos nosotros preparar con respecto a eso? Porque una de las cosas que estamos diciendo que si no la incorporamos podemos perder vigencia. Y las generaciones de relevo vienen con un manejo de la IA, con menos que desde que nacieron. Siempre hemos dicho que la experiencia te puede dar un plus, pero esa experiencia también va alimentando esa misma inteligencia artificial. ¿Cuál sería el reto para nosotras, nuestra generación, en este caso? Si yo expandiría la pregunta a nuestra generación. Creo que nosotros hemos dado pasitos para incorporarla de una manera consciente. Y yo creo que esa palabra siempre acá, nosotros en todos los capítulos de alguna manera la hemos incorporado. O sea, tomar conciencia de lo que estamos haciendo, hacerlo de una manera responsable. Si no tenemos como muchas herramientas, comenzar, ¿sabes? Como cuando uno comienza a caminar, o uno gatea, después unos pasitos, no tenemos como mucha experiencia, pedirle a alguien que nos ayude para ir dando como esos primeros pasos y utilizarla, como tú dices, como un juego, como algo creativo, como algo solamente de para experimentar, con preguntas muy sencillas y ya cuando tengamos ese dominio, creo que ahí podemos entonces ir profundizando un poquito más. Yo siento que hasta este momento yo he sido nivel usuaria y estoy en los inicios, no tanto gateando, yo creo que dando como los primeros pasos, porque trato de mejorar mis prompts, escucho, por ejemplo, videos de personas expertas para ir avanzando de cómo darle el mejor uso. Ya no desde el punto de vista creativo o para preguntar tonterías o para, como tú dices, cambiar una imagen, sino para darle un mejor uso para mi profesión y que realmente sea un apoyo, que no me sustituya, que no sustituya mi trabajo, porque también es cierto que cuando tú le has dado el comando como muy general, ella escribe también muy general. Y tú mandas, por ejemplo, un correo, un documento, lo que sea, a otra persona, escrito con la IA, pero sin ser muy específico, se nota que está escrito con la IA, como te decía con los videos, se nota que el video está hecho con la IA. La realidad es que siempre tenemos que nosotros como seres humanos o como profesionales ponerle como ese plus y que realmente cuando la otra persona lea lo que está escrito, por ejemplo, un informe, que no se sienta como que ese informe se lo pudiste haber mandado a cualquiera de tus clientes. Que no sea algo genérico, sino que sea algo personalizado y que realmente tenga tu toque. Hay palabras muy genéricas que utiliza la IA para dar respuestas. Cuando empiezas a profundizar un tema, si no le das mejores comandos, si no les haces mejores preguntas, empieza a volverse loca. Creo que esas cosas con la práctica y con el uso diario, constante o continuo, podemos ir mejorando. Pero creo que sí, la tenemos que incorporar en nuestra vida. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que para mantener vigentes tenemos que utilizarla. Eso nos va a permitir tener mayor velocidad y por ende ser más productivos en lo que estamos haciendo, pero adicionalmente algo que nosotros podemos aportar que no nos lo va a dar la IA, creo yo, es el criterio, el discernimiento, evaluar incluso la información que la inteligencia artificial nos proporciona, como tú dices, para poderle dar ese toque. Yo creo que eso es lo que nos va a permitir mantenernos vigentes y decir, para mí es una herramienta, no algo que me vaya a sustituir realmente, porque mi intuición, mi criterio y mi experiencia es lo que va a alimentar el resultado que va a venir de allí, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas tú el futuro desde el punto de vista, porque ya hemos hablado de la parte profesional, en el hogar? Que fíjate que ya lo estamos viendo porque hay hogares súper inteligentes donde tú regulas todo, la temperatura, las luces, desde el teléfono, por ejemplo. Y cuando se enciende el horno, cualquier cosa de tus aparatos eléctricos o electrónicos, tienes la posibilidad de hacerlo. Los costos
asociados a estas tecnologías no permiten que todo lo tengan en sus casas. Pero pienso que, como ha pasado con otras cosas, a medida que va pasando el tiempo, se van disminuyendo los costos y cada vez va a ser más común. Entonces creo que en las casas esas herramientas primero nos va a ayudar, nos va a ahorrar tiempo, porque tú puedes programar a qué hora se va a encender la cocina o la olla de cocción lenta para que entonces cuando tú llegues del trabajo ya la comida esté lista, regular la intensidad de las luces cuando se prende, cuando se apaga o cuando riegas el jardín. Y al final, y es algo que tiene que ver con mi profesión y que me encanta, eso te va a ahorrar energía, te va a ahorrar los recursos, vas a generar un ahorro en el agua, de luz, desde el punto de vista ambiental. Puede ser un plus, ¿no? Dentro de cada hogar y cuando sumamos en millones de hogares, ahí pudiéramos tener un ahorro de muchísimos recursos. O sea, ¿cuántas veces no hemos salido, por ejemplo, de nuestras casas y dejamos una luz encendida? O ese tipo de cosas, ¿no? Y que podamos tener alarma para cada uno de ellos o que esa inteligencia diga, ya aquí en la casa no hay nadie, vamos a apagar la luz. Que ya te despidas y ya por el solo hecho de despedirte con alguna inteligencia artificial en la casa ya apaga todo, Por poner un ejemplo, ¿no? menos el refrigerador. Exacto. Sí veo que vamos a ir cada vez más a la automatización de todo. Es impresionante la cantidad de personas que piden dentro del sector de la ingeniería para automatización. ¿Y qué va a traer eso? Es verdad, va a traer el hecho de que se necesiten menos personas, porque mientras yo más automatizo, tú me estás preguntando por el hogar y bueno, a lo mejor yo me estoy yendo otra vez a la industria, pero mientras yo más automatizo, voy a necesitar a menos personas. Si lo vemos en el hogar, si tú, por ejemplo, tienes un asistente en el hogar que te ayuda a limpiar, ya ahora están estos los robots que van solo por todas las casas, aspirando, barriendo, recogiendo el sucio del La piso, mugre. la mugre. Y entonces tú dices, bueno, a lo mejor no es que te va a lavar el baño, la cocina. Ya en Asia, me imagino que en Norteamérica, en Europa también habrá gente que ya tiene algunos modelos de robots que hacen cosas sencillas en las casas. Creo que a eso vamos. Tiene que haber un reajuste a incorporar esas nuevas tecnologías que van a ir surgiendo y que van a ser de dominio público y a su vez como profesionales, como amas de casa o como mujeres que imagínate, ya estaremos en los 60 irnos adaptando también a eso, ¿no? Claro, poder tener una robotina cuando tengamos 70 años y no tener que estar limpiando nosotros la casa. Una Mira, robotina que lo haga por eh, nosotros. claro, imagínate las personas que tienen problemas de movilidad. Hay todos estos sistemas donde te lo incorporan cerca de la silla de ruedas o cerca de la cama y ellos te ayudan a levantarte. Desde el punto de vista médico, tantas personas que han perdido un brazo, una mano, una pierna y que de cierta manera terminarían siendo medio robots, pero ¿cómo les mejoraría eso la calidad de vida? O sea, las aplicaciones y las ventajas que puede tener en el inmediato y en el futuro son muchísimas. Ahora bien, tú decías al principio, hay muchas personas que están renuentes o que están en contra de todo esto, porque aún están esas creencias de que al final los robots y la inteligencia artificial va a dominar el mundo y al final los seres humanos vamos a desaparecer porque va a llegar un momento que la inteligencia artificial nos va a superar. De eso también hay mucho, ¿no? Por ahí que, pero bueno, nosotros de manera individual, ¿qué podemos hacer contra eso? Nosotros no lo vamos a detener. No, no es algo que vayamos a controlar y básicamente creo que siempre va a ser algo que vamos a tener que incorporar para no quedarnos fuera de lo que viene. Pero sí también hay mucha gente que no lo ve, que tal vez ya no están trabajando como estamos trabajando nosotros, que también eso hace que despierte en uno esas ganas de aprender, ¿no? Porque todavía te sientes que estás vigente y que quieres incorporar otras cosas, nuevos conocimientos, etcétera. Pero hay mucha gente de la edad nuestra que ya sencillamente no trabaja y como no trabaja ya se quedan en su casa, ya manejan su vida de otra manera y al manejarla de otra manera pues ya no ven este aprendizaje como algo necesario. Sí, efectivamente, incluso en ese sentido, estaba recordando ahora, hace como un mes atrás o un poco más, mi mamá estaba haciendo un discurso porque la invitaron a un evento como oradora
y tal cual como ella viene acostumbrada de toda su vida, ella se puso a hacer su discurso, o sea, inspirarse, investigar, leer para también colocar cifras, o sea, algo bien elaborado, bien lindo. Ella hace el discurso y me lo envía. Nosotras siempre cosas que escribimos nos las enviamos una a la otra para corregirnos, ¿no? Para que nos demos opinión mutua. Y yo lo leo y le digo, no, está muy lindo, está espectacular, está muy bien. Hice como 2 preguntas allí. Entonces yo le digo a ella: "¿Qué opinas?", porque sí le pedí permiso. Yo le digo: "¿Qué opinas si yo esto lo paso por la IA y le digo que nos lo mejore?". Por si ahí había algo redundante, lo mismo que tú me estabas diciendo ahora, de que tú le envías material en inglés y le pides a la IA que te lo mejore. Hice varias versiones, porque claro, la IA nos arroja que eres una versión más sentimental, eres una más científica, te da las alternativas y le envié a ella varias de las versiones y estaba impresionada. Entonces, es lo que tú dices, ya obviamente mi mamá está, jubilada, y ella sí me había dicho: "Ay, alguien me comentó que lo colocara en el ChatGPT para que me ayudara", pero ella no lo sabe utilizar. Entonces, cuando ella vio el resultado, dijo: "No, qué maravilla". Pero es lo que tú dices, ya por el mismo hecho de no necesitarlo, pues entonces no lo utilizamos. Sí, pero en algún momento algo sucede y fíjate que ahora que mencionas lo de tu mamá, te voy a contar una anécdota que la semana pasada mi esposo, tú sabes que él está con el tema del coaching de salud y de vida, y en el hospital tienen el mes de la salud del corazón y justamente el hospital donde él trabaja es del corazón. El jefe le dice que si a él le gustaría participar dentro de eso, porque tienen la oportunidad de hacer una charla como para hacer un poco de concientización del cuidado de la salud para el beneficio del corazón. Y entonces Tim les dijo, sí, claro, obviamente, qué casualidad, le dice que el newsletter de febrero que estoy armando tiene que ver con salud cardíaca. Fíjate tú, él llega, en eso se pareció a Andrea totalmente, dijo a todo que sí. Y luego de eso, entonces se me para aquí enfrente y me dice, ¿y ahora cómo hago la presentación? Claro, uno dice que sí, después uno ve cómo hace. ¿Y ahora cómo hago la presentación? Entonces le digo, mira, la puedes hacer como la hacíamos hace años en PowerPoint, que incluso PowerPoint ahora tiene una versión de Copilot que tú le dices qué es lo que quiere y te lo pone y te lo diseña. Le digo, tienes esa opción y la otra opción que tienes es hacerlo en Canva, que Canva tiene su IA incorporada y que también tienes que si los diferentes templates y todo el tema. Entonces, ok, me voy a meter a hacer eso. Chama, estuvo toda la semana pasada diseñando todo eso, hasta el sábado estuvo trabajando en eso y salió, pero feliz, no sabes de la presentación que hice. Entonces yo le digo, déjame verla. No, 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 todavía no. Me falta pulirle algunas cosas para tú luego verla. Y luego de eso, entonces me dice, ahora tengo que saber cómo voy a hacer para colocar la presentación en mi reunión de Google Meet. Y yo le digo, ay, pero eso es muy sencillo. Entonces me dice, sí, pero lo tengo que probar contigo porque no lo he manejado nunca. Entonces, fíjate tú, una profesión que es 100% dedicada al paciente, en la cual él está todos los días batallando con pacientes de cirugía cardíaca, de cirugía pulmonar, que es muy de estar en contacto con el paciente y que ahora, a raíz de esto nuevo que está haciendo, entonces también tiene que incorporar la parte tecnológica dentro de esa práctica. Entonces, queramos o no, de alguna manera, lo vamos a tener que incorporar a nuestras vidas. Sí, bueno, nosotras que manejamos redes sociales, tanto personales como de los emprendimientos o de los negocios, sin ir muy lejos. O sea, edición de videos, edición de fotos, que no necesariamente la edición de fotos es de que me va a cambiar y me va a quitar las arrugas, no, No, sino mejorar colores o colocar algunos efectos o hacerlo más atractivo, colocar música, o sea, muchísimos detalles, ¿no? Que podemos hacer claro. y todo eso, de cierta manera, con la ayuda de la IA, se hace muchísimo más rápido, muchísimo más fácil. Sí, obviamente, he hecho estos software para que tú, incluso Canva, para que tú utilices
la IA, pues tienes que tener el Canva Pro, tienes, o sea, para poder tener las mayores, ¿no? O las mejores utilidades y que no sea limitado. Pero la realidad es que ahora mismo cualquier software o cualquier cosa que nosotros queramos utilizar para este tipo de cosas, pues tenemos que aprenderla. Y todas esas preguntas, por lo menos lo que tú dices, ahora cómo monto la presentación en tal plataforma, porque incluso si va a ser online, bueno, se lo Ujú. preguntas a ChatGPT. Por ejemplo, ahora que tuve que hacer también trámites de migrante y me iba a las páginas oficiales del gobierno para buscar la información, para ver qué planilla, para ver cómo era el trámite, y muchas veces eran ambiguas y había una información por un lado y otra por el otro lado. Entonces, no, yo le decía a ChatGPT, dame una ruta porque quiero hacer este trámite. Entonces él te toma de las diferentes páginas. Ojo, puede que no sea 100% así. Después uno va y uno verifica en cada una de las páginas. Y en ese sentido te preguntaría, ¿cuál es la pregunta más loca que le has hecho a ChatGPT o a alguno de estos chatbots? Yo creo que más que algo más loco, yo creo que desde el punto de vista personal, cuando justamente hemos dicho de qué queremos hablar para el podcast y entonces entramos y le preguntamos a ver qué tipo de preguntas pudiesen ser interesantes para conversarlas. Yo no recuerdo algo más loco en este momento que le haya preguntado. No sé tú. Una vez soñé algo muy loco y le pregunté que qué significaba eso. Porque me moría de la curiosidad y yo me acuerdo que cuando era niña había un libro en mi casa que decía la De interpretación de los sueños. sueños. Yo no sé si en toda la casa lo habían, pero habían libros de eso para que tú interpretaras los sueños, si soñabas con esto otro, si los colores, si era de noche, de día. Y me entró como la curiosidad porque fue un sueño así súper loco, pero fue muy vivido, ¿no? Entonces yo digo, ay, quiero saber qué significa esto. Dije, ay, yo le voy a preguntar. Y le describí ahí cómo fue mi sueño y que qué significaba eso. Y como yo sé que siempre arroja, como yo decía anteriormente, siempre arroja como una versión positiva, no se va a ir a lo feo. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué me dice. Después me dio demasiada risa, me hacía sentido. Pero a lo mejor o sea, a lo mejor se lo comento a un psicólogo o a alguien que sea especialista a lo mejor de esto, se moriría de la risa. Yo pienso que también hay personas, como te digo, que lo utilizan como si fuera un psicólogo y eso hay que tenerle como cuidado. Sí, también tienes que tener cuidado, pero por ejemplo, ahora que tú mencionas eso, no porque sea algo más loco, pero en algún momento yo tengo abierta, de hecho todavía, esa consulta sobre temas de energía, de los chakras, sobre el tema de los ángeles, le he preguntado y es increíble la información que me baja. Incluso cuando quería diseñar algo con respecto a eso también, justamente me ayudó en base a lo que yo quería armar. Yo diría que eso, no como lo más loco, sino como lo más inusual, tal vez, Claro, claro, o diferente, o escapando de lo que tiene diferente. que ver con el trabajo. Por lo Mm, menos hay coach, terapeutas que sigo de diferentes ámbitos, que dentro de la oferta que ellos hacen de sus herramientas o como coach, tienen las sesiones uno a uno, tienen cursos, tienen eventos, tienen webinars, qué sé yo, y aparte de eso, hay algunos que ya tienen su propia IA. Tú pagas una membresía mensual, ya no está el coach, ya no tienes la interacción de que te veas personalmente o que te veas por una pantalla, pero esta IA, le ponen su nombre y todo, está, toda la información de este coach está vaciada allí. Si ha escrito libros, el cómo son sus terapias, cómo son los patrones de cómo dar diagnósticos. No estoy hablando de la medicina pura y dura, no más bien como de terapias un poquito más holísticas o hasta llegar a la psicológica. Y entonces tú lo que haces es pagar la membresía mensual y tienes a la IA que es como si fuera esta persona. Entonces, ay, a las 2 de la mañana me levanté con una angustia o algo. El coach o el terapeuta no te va a atender a esa hora, pero tienes a la IA y la IA te responde como si fuera esa persona porque ha sido alimentada con toda la vida profesional de esa persona. Y podemos dar aquí muchísimos ejemplos en lo que están pues, ofreciendo. no te puede permitir tener consulta 24 horas. 24/7, siempre van a haber personas que van a preferir las maneras tradicionales, que hasta hace un poco más de, o sea, desde antes de la pandemia, no era tampoco como muy tradicional uno estar en un Zoom o estar pantalla con pantalla, era muy limitado. Y ahora
es algo súper común de que De lo hecho, utilicemos. todavía es muy chistoso porque todavía hay gente que no le gusta la interacción online, como tú dices, pero ¿cuánto tiempo no te ahorra el poder tener esa interacción online? Es un tema más de aferrarse a lo anterior porque la calidad de servicio que yo te puedo dar a través de la pantalla, dependiendo de cómo yo lo haga, puede ser la misma que la que te puedo dar si estoy en persona. Puedo discutir los mismos temas, puedes sentirte libre de conversar de todos los aspectos que quieras conversar, ya sea una terapia, ya sea en una sesión de asesoría, o sea, lo que te voy a prestar va a ser lo mismo. No necesariamente el hecho de estar presente quiere decir que vaya a ser mejor. Yo, por ejemplo, lo veo Sí. con los clientes que tengo a distancia. Obviamente, yo les pido toda la información de lo que yo requiero, que es la misma información que les voy a pedir si estuvieran en persona. Y al final va a ser el mismo diagnóstico. La única diferencia es que voy a estar a través de la pantalla. Y como tú dices, hay personas que no, todavía no se han adaptado a eso, no les gusta. Y ese tipo de personas también nos mantienen vigentes a los que hacemos consultoría y asesoría. Al final, esas personas que no manejan al 100% la IA y que prefieren ese trato personalizado, ya sea a través de la pantalla o no, son los que también van a mantener todavía vigente algunas profesiones por un tiempo más, ¿no? Ujú. Porque van a preferir esto antes de ir a preguntarle a la IA, que ni siquiera, pues, habrán personas que saben de qué es la IA, ni cómo preguntarles, ni nada. Entonces, van a necesitar que una persona los ayude con eso. Así es. Sí, totalmente. A modo de ir resumiendo, ¿cuáles serían, pues, esos desafíos que nos tocan a nosotras que hemos vivido tantos cambios y tantas etapas desde el punto de vista tecnológico? Creo que el tener el ánimo de aprender, de incorporarlo, no solo porque te vaya a ser útil en un tema de trabajo, sino por entender de qué están hablando. Hay gente que no tiene ni idea de lo que realmente eso significa, del cambio que la humanidad puede dar con todo esto. Entonces, el incorporar la información es una forma de mantenerte vigente, de qué es lo que se está hablando, de qué es lo que viene, y si eso adicionalmente lo puedes utilizar a tu favor para cualquiera de las cosas que tú haces, pues muchísimo más. El día de mañana, como tú dices, habrá un cambio en el sistema constructivo y entraremos a casas que se manejarán muchas cosas de manera inteligente, pues vamos a tener que aprender cómo prender la luz y cómo apagar la luz con esas cosas inteligentes. ¿Cómo manejar el software? Sí. Cómo manejar el software para poder estar seguro de que está funcionando mi casa mientras yo no estoy, o me voy a hacer el café y entender que la máquina de hacer café va a ser diferente. Entonces yo sí creo que van a venir muchas cosas que van a irse incorporando y que en lugar de estar cerrados, debemos estar abiertos. Siempre van a haber cosas que de repente nos llamen a lo que hacíamos anteriormente. Te voy a poner un ejemplo, una olla a presión de las de antes con una olla a presión de las que existen hoy en día, ¿ok? Que te facilita mucho más la olla a presión que tienes hoy en día, porque incluso la programas, no tienes que estar ahí y se apaga sola según la programación. Antes tenías que ponerla, cerrarla, que el pitutito ahí para que lo ¿No? Y es levantara, para que mucho saliera más segura también. mucho más segura. Creo que debemos aprender a abrazar la nueva tecnología que se va incorporando porque definitivamente la podemos utilizar a nuestro favor en la casa, en el trabajo, en lo que se requiera. Y creo que para nosotros, mujeres de la edad que tenemos, el desafío es: vamos a jugar con eso, vamos a entretenernos con eso, vamos a abrirnos a aprender, pero hacerlo de una manera como si fuéramos niñas otra vez aprendiendo. Una obligación. Exacto, no como una obligación, porque cuando lo ves como una obligación, generalmente se te hace como más difícil. Es como que cuando te pusieron por primera vez una computadora enfrente y era una obligación que tenías que aprender. Y entonces viene el estrés cuando realmente lo haces por interés genuino, como por ejemplo lo ha venido haciendo muchas veces muchas personas con el tema de los teléfonos, que han ido aprendiendo de manera intuitiva, incluso que pueden saber hasta más de lo que sabemos nosotras, es porque lo han ido haciendo de una manera
natural, no obligado, simplemente aprendiendo en el momento. Yo creo que esa es la mejor manera, que es tal cual como aprendemos cuando somos niños. Sí, yo creo que ser flexibles a todos estos cambios, estar abierta a todos estos cambios y no quedarte atrás de lo que se está hablando en el momento, de que estés en una conversación y alguien empieza a hablar de todo esto y no sabes ni siquiera ni qué están diciendo ni de qué están hablando y no entiendes nada. Que a mí me ha pasado con conversaciones de otras cosas, poder hablar con tus hijos, con tus nietos, porque como tú bien decías, crecieron o han vivido toda su vida ya en esta etapa tecnológica. Estar actualizada, pero de una manera natural, sin obligación. Y yo le sumaría también de que cada vez somos más las mujeres que tenemos 50, 60, 70 y que queremos trabajar y ser productivas, ya sea en la profesión de base o en cualquier otra cosa, o en un emprendimiento. Ahora se me dio por estudiar de nuevo. Eso también te puede dar un impulso para seguir aprendiendo de todo esto, para uno no quedarse obsoleto y seguir siendo vigente y para seguir sintiéndose útil. Y fíjate tú que estamos hablando de nuestras edades. El otro día tuve una conversación con mi hija justamente porque ella estaba en una entrevista en un tema de diseño de lo que ella hace y, y después de la entrevista me llamó y me dijo, no, mami, me fue bien, pero había gente de veintitantos años que se veían niñitos, niñitos y con unas habilidades impresionantes. Yo no sé si yo me estoy quedando atrás. Imagínate, con 34 años. Sí, es que va muy rápido, va muy rápido. Va todo muy rápido y por eso yo creo que lo mejor que podemos hacer es abrirnos a mantenernos actualizadas al incorporar este tipo de información, porque también es la mejor manera de evitar que el día de mañana vayamos envejeciendo con problemas de salud mental, salud psicológica, todo esto, nuevas enfermedades o esta cantidad de enfermedades que estamos viendo alrededor nuestro de Alzheimer, demencia senil. El mantenernos vigentes nos ayuda a que el cerebro trabaje y de esa manera evitar ese tipo de enfermedades, ese tipo de degeneración. Pero sabes que ahí hay como un pro y un contra, porque si Ujú. tú utilizas la IA para tú no pensar tanto, entonces sí, porque algunas veces a mí me ha pasado que digo, no, esto lo voy a redactar yo. Decir, no, yo no, ella no me va a suplantar completamente a mí, ni me voy a volver floja redactando algo o haciendo algo creativo. ¿Sabe? Hay que también mover esas neuronas. Movemos las neuronas para aprender esto nuevo, pero hasta qué punto entonces esto que aprendemos después nos pone un poquito más flojos. Creo que eso ahí también tenemos que tener un equilibrio. La conciencia, el equilibrio. Por eso el tema del criterio que hay que tener, que al final la idea no es pasarle nuestra voz a la inteligencia, que lo haga por nosotros, sino hacerlo nosotros y ver cómo nos podemos ayudar de estas herramientas para Así es. nuestro favor. Pero hay que aprender a utilizar las herramientas para que realmente nos den el resultado de la manera en que queremos tener ese resultado. Es como una mezcla de todo eso, ¿no? Para poder discernir bien, para tener criterio de la información que estamos obteniendo, de lo que queremos colocar para ver el resultado, porque es como todo sistema. Yo de hecho se lo digo mucho en las compañías. A ver, si tú le pones porquería de información a un sistema, lo que te va a arrojar van a ser datos que no te van a servir para nada. Lo mismo sucede con esto. Si tú no le pones la información adecuada, pues obviamente lo que te va a arrojar no te va a ayudar. La idea no es que te sustituya pensando. Así es. Así que bueno, Ujú. a nuestras amigas que nos están escuchando acá, pues la invitación es a eso. No le tengamos miedo a todos los avances tecnológicos, entre ellos la IA, que es de lo que estamos hablando hoy. Incorpórenla de la manera como bien lo quieran, si están trabajando en su trabajo, si tienen un emprendimiento o simplemente de manera recreativa. Si no saben ni siquiera cómo incorporarla, no importa, pregúntenle a sus hijos, a sus nietos, aquí alguien de la familia, si es más joven, es mejor porque seguramente lo va a manejar mejor y así pasito a pasito la pueden ir incorporando y ya van a ver que es genial. Es genial y sobre todo para que no se sientan, como tú decías al principio, que no se sientan obsoletas.
Así es. Amiga, encantada de estar aquí otro episodio contigo. Este yo tenía muchas ganas de hacerlo porque sí ha sido un cambio para mí, a lo mejor para ti también, que en este último año ha sido algo que nos ha revolucionado. Y que yo te apuesto que termina este año y vamos a poder hablar de esto de nuevo con todos los cambios que estamos viendo, porque esto de que se viene con una velocidad impresionante es increíble, es así. Así es. Así Bueno, que amiga, un beso. un beso grande, muchos besos, muchos cariños a todos los que nos escuchan y esperamos que esto les sirva para animarse a dar ese salto e incorporar todo lo que tenga que ver con temas de inteligencia artificial en sus vidas. Así es. Y nos esperan en otro capítulo de 2 de 50. Sí, señor, 2 Bye de bye. 50. Bye bye.